Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Autodiagnosis Ochoa en esta conferencia técnica sobre autos, vehículos híbridos. Bien, para mí es un honor, es un gusto estar aquí y tenerlos a ustedes presentes. Bien, sin más, porque no disponemos de mucho tiempo, vamos a abordar el tema sobre lo que son estos vehículos, este tipo de tecnología. Hablar de un vehículo híbrido es hablar de la conjunción de dos fuentes de energía. Bien, de dos fuentes de energía. No sé si me escuchan por ahí bien el nivel de voz. Bien, sería hablar de dos fuentes de energía. Por un lado tenemos lo que vendría a ser un motor de combustión interna, ¿correcto? Y por el otro lado tenemos que ese vehículo utiliza motores eléctricos de corriente alterna trifásicos, ¿correcto? Motores eléctricos de corriente alterna trifásicos. De ahí precisamente toma el nombre de vehículo híbrido, porque utiliza un motor de combustión interna por un lado y por el otro lado va a utilizar motores eléctricos trifásicos de corriente alterna. El hecho de que estos vehículos utilicen este tipo de motores le da muchas prestaciones a lo que sería el vehículo en sí. Una diferencia entre lo que es un motor de combustión interna es que su torque máximo no lo tiene en bajas revoluciones, sino que la curva de torque va aumentando con respecto, suben las revoluciones. Y en términos generales podemos decir que ese torque máximo se va a alcanzar aproximadamente a 3.500 revoluciones, 3.300 revoluciones, ¿correcto? Y posteriormente ese torque empieza a decaer. Cuestión que no sucede para nada con un motor eléctrico de corriente alterna, porque a diferencia de un motor convencional, este tiene su torque máximo en 0 revoluciones, o sea, se arranca ya con su torque máximo y casi permanece constante. Bien, es decir, el torque que se transmite hacia las ruedas es muy alto, desde 0. Bien, estos vehículos o estos sistemas ofrecen mucho mejor torque que un motor convencional, desde el arranque, desde 0, ¿correcto? En el caso de un motor eléctrico, tenemos el torque en 0 revoluciones, sería el torque máximo, y casi permanece constante, y hay un punto donde sí empieza a disminuir un poco, pero ya a altas revoluciones o alta velocidad de giro de ese motor, ¿correcto? Esto le da muchas prestaciones, bastantes prestaciones. En el caso vamos a basarnos esta presentación a lo que es el vehículo de Toyota Prius, ¿correcto? Vamos a analizar un sistema de segunda generación. Ya estamos por la tercera generación, pero vamos a hablar de un sistema de segunda generación. 2005, 2008, 2009 aproximadamente. Segunda generación de Toyota Prius. Vamos a analizarlo y los demás sistemas son similares. En cuanto a los autos híbridos, podemos decir que hay una clasificación, ¿correcto? Hay una clasificación, pero lo que nos interesa ahorita es mostrar las generalidades. Es decir, mostrarles a ustedes cómo es que funciona la mayoría de los autos híbridos. Claro que hay excepciones, por ejemplo, hay híbridos, sistemas híbridos en línea, sistemas híbridos en serie, sistemas híbridos en paralelo, y vamos a hablar de un sistema que es serie paralelo, correcto. Bien. Espero que se esté entendiendo esta cuestión. Es muy sencillo. ¿Por qué le llamamos híbridos? Pues por una sencilla razón, ¿correcto? Utilizan un motor convencional de combustión interna conjuntamente con un motor o motores eléctricos trifásicos de corriente alterna.
Este tipo de vehículos, por lo general, porque ya existen algunos híbridos que sí son enchufables a las tomas de corriente, ¿correcto? Pero en general es el motor de combustión interna el que provee de esa energía. Y todos los excedentes de esa energía se van a ir acumulando en una batería de alto voltaje, ¿correcto? Y luego, posteriormente, de esa batería de alto voltaje, es tomada esta energía, pasa a lo que sería el conversor, que son elementos que ahorita los van ustedes o los vamos a tocar más de cerca, ¿correcto? Y posteriormente, de ese conversor, se pasa a lo que son los motores trifásicos de corriente alterna, ¿correcto? Bien. Antes de avanzar un poco más y irnos de lleno sobre el funcionamiento de estos motores, vamos a hablar un poquito sobre el tipo de motor. Vamos a ver si ya hablamos que contienen un motor de combustión interna, pues lo primero es hablar sobre ese motor de combustión interna, ¿correcto? ¿Cuáles son sus características? Porque no si es un motor de combustión interna, que a simple vista se ve como cualquier motor de combustión interna. Hablando del caso del Toyota Prius, segunda generación, bueno, es un motorcito pequeño de 4 cilindros, ¿correcto? Bien, pero aun cuando lo vemos y a la vista parece ser un motor totalmente convencional, en realidad tiene algunas particularidades que lo hacen diferente. Bien, este motor no trabaja en ciclo de Otto, sino trabaja en un ciclo que le denominamos ciclo de Atkinson. Ciclo de Atkinson. Un poquito diferente del ciclo de Otto. Prácticamente contiene todas las fases del ciclo de Otto, salvo que en la fase de compresión, esta inicia tardía. Correcto. Es decir, los cambios los tenemos, inicia tardía la fase de compresión, significa que la fase de admisión está muy retardada. Bien, acuérdense que es admisión y después sigue la compresión. Correcto. Se los voy a explicar aquí en el pizarrón. No sé si se alcance a ver, esperamos que esté bien enfocado, que se vean las cosas. Si hay algo, pues pueden mencionarlo. Miren, les voy a poner aquí el ejemplo correcto, esta es una pizarra, aquí tenemos un cilindro, bien, esta sería la válvula de admisión, la válvula de escape, correcto, y esta sería la columna de aire que se forma. Recuerden ustedes, en todo motor de combustión interna, se forman columnas de aire en la válvula de admisión y columna de aire en la válvula de escape. En la válvula de admisión, conforme se llega aumentan las revoluciones, la velocidad de esa columna de aire se incrementa. De igual forma, del lado del escape. Entonces, por eso les he dibujado estas flechitas aquí. Esta columna de aire que quiere entrar sobre la válvula de admisión y esta columna de aire que está saliendo en la válvula de escape, hacia el múltiple de escape. Bien. Siempre que hemos hablado de los motores de combustión interna, se ha dicho que están bien definidos las fases, ¿correcto? Admisión, compresión, expansión, algunos les dicen explosión, expansión y escape, ¿correcto? Y siempre se piensa que las válvulas abren y cierran, ya sea en punto muerto superior, por ejemplo en la fase de admisión, que llegó el pistón hasta punto muerto superior, y que en este punto abrió la válvula de admisión y luego el pistón empieza a bajar y se está llenando pues muy bonito de aire, ¿verdad? Y que al llegar abajo, punto muerto inferior, automáticamente cierra esa válvula de admisión e inicia la fase de compresión y el pistón va hacia arriba. Pues esas son, le nombramos el ciclo de Otto teórico, porque la realidad no es así, ¿ok? Voy a agarrar unos 3 minutitos para explicarles esta cuestión. La realidad dista mucho de lo que estoy diciendo. Correcto. Eso es en teoría, así suceden las cosas. Ya la realidad es diferente. Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Veamos, empezamos con la fase de
admisión. La fase de admisión no inicia teniendo el pistón en punto muerto superior, sino la válvula de admisión abre anticipadamente esta válvula de admisión, ¿correcto? Recuerden ustedes que tenemos el traslape valvular, entonces abre antes de punto muerto superior. Y esta válvula de escape está también abierta, porque antes de la admisión viene la carrera de escape. Hay algo que le nombramos traslape valvular, que es el punto donde las dos válvulas están abiertas, ¿correcto? Bien. Y entonces, este pistón va en carrera ascendente, pero aun cuando va todavía subiendo la válvula de admisión, ya abrió esa válvula de admisión, ya empezó a abrir, ¿correcto? Posteriormente viene lo propiamente dicho, la carrera de admisión, donde el pistón inicia su carrera descendente, ¿correcto? Alrededor de 9 grados después de punto muerto superior, ya cierra totalmente la válvula de escape, inicia la carrera de admisión. Llega hasta punto muerto inferior y la válvula de escape en un motor convencional permanece abierta, no cierra en punto muerto inferior. A eso es a lo que me refiero, permanece abierta. Y si fuese un motor convencional de ciclo de Otto, aproximadamente a los 40 grados, ¿ok? Ya llegó a punto muerto inferior y 40 grados después, ¿correcto? 40, 45 grados después, dependiendo del diseño de ese motor, es que cerraría la válvula de admisión. Bien. Y al cerrar la válvula de admisión y el pistón ya va en carrera descendente, acuérdense, la válvula de admisión no cerró en punto muerto inferior, sino 40, 45 grados después. Ya iba el pistón hacia arriba. Aquí la pregunta sería, este es el punto clave entre la diferencia entre el motor de ciclo de Otto y el motor de ciclo de Atkinson. En un motor convencional, ¿por qué sigue abierta la válvula de admisión si ya el pistón va hacia arriba? Bueno, porque de acuerdo a la velocidad de giro, aun cuando el pistón ya va en carrera ascendente, todavía tiene un cierto grado de caída de presión, o tómenlo con otras palabras, las palabras comunes que usamos. Todavía existe vacío dentro del cilindro. Y para que podamos entender eso, podemos verlo de la siguiente forma. Si ustedes agarraran una jeringa grandota, de esas para inyectar vacas, y le dan el jalón rápido, ¿correcto? Ya lo llevaron hasta lo que vendría a ser el émbolo, el pistoncito, ya lo llevaron hasta, en ese caso sería punto muerto inferior, pero todavía está en punto muerto inferior y sigue entrando agua, porque no, el llenado no sucede de forma instantánea, sino que tarda un poco esa agua a entrar. Lo mismo pasa, en este caso se trata de una columna de aire que está entrando, pero el pistón ya llegó a punto muerto inferior y sin embargo sigue habiendo suficiente vacío para que se siga introduciendo aire dentro del cilindro. ¿Correcto? Bien. ¿Cuántos grados? Dijimos 40, 45 grados. Después de punto muerto inferior, es que sigue abierta la válvula de ¿qué? De admisión. Ahora, vamos a pasar a la diferencia. En el caso del ciclo Atkinson, ese punto de cierre de válvula de admisión se sigue retardando más de lo normal. En un motor convencional, dijimos, tenía un retardo de alrededor de 40 o 45 grados. Pero en el ciclo Atkinson, esto se exagera hasta llegar a los 90 grados, prácticamente la mitad de la carrera del pistón. Correcto. Es decir, existe esa fase, se retarda tanto el momento de cerrado de la válvula de admisión, que si efectivamente el pistón ya va hacia arriba, ¿correcto? Y se termina el vacío, ¿verdad? Que existía porque se siguió llenando, ¿bien? Y ahora el pistón va a impulsar una pequeña cantidad de esos gases y van a salir por la válvula de admisión.
¿correcto? Por dejar mucho tiempo abierta la válvula de admisión. ¿Qué se logra con esto? Se logra una mejora en el momento de la compresión, porque lo vamos a decir de esta forma. El comprimir los gases consume una energía. El comprimir esos gases consume una determinada energía. Y esa energía se está tomando de la energía que está proveyendo otro de los cilindros, que está en ese momento en la fase de expansión. Entonces, resulta ser que si yo retardo el momento de cierre de la válvula de admisión en la fase de admisión e inicios de la compresión, entonces la compresión no sucede a lo largo de toda la carrera del pistón, sino aproximadamente de la mitad de la última fase de la carrera de compresión. ¿Sí me doy a entender? 90 grados es lo que se retarda aproximadamente el cierre de las válvulas. Y por un lado, dirán ustedes, es que entonces se salió parte de esos gases que entraron. Efectivamente, esa es la diferencia del ciclo de Atkinson con respecto a la del ciclo de Otto.